Romanos 7 y vamos a hablar ahora del testimonio de Pablo. Esto ya pues lo toqué yo un poco la semana antepasada y el pastor Jaime me hizo el favor de poder continuarlo, pero quiero darles este aspecto importante que probablemente no se ha entendido, porque el hecho es de que no es fácil aprenderlo y eso hay que reconocerlo. Así que me interesa más que podamos todos comprender este ministerio, ¿verdad? Cómo es que Pablo presenta en estos textos el sentido verdadero, ¿verdad? De cómo tiene la ley un funcionamiento en nosotros para tener un cambio. Y por eso el título del mensaje es el testimonio personal de Pablo. Y quiero que vaya conmigo a Romanos 7, verso 7. Y ya que se pararon, pues quédense separaditos para poder estar en eso. Vamos a ver esto. Muy bien, vamos a ir a Romanos 7:7. La palabra de Dios dice así: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Te pedimos que podamos abrir el entendimiento, la comprensión de estos textos que a veces, Señor, son demasiado importantes para pasarlos por alto. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos dirija, nos hable el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Primero quiero comenzar con un comentario del teólogo Charles Hodge. Esto está en la teología de Hodge y usted lo puede descargar en el internet, la teología de Hodge. Yo cuando alguien me pregunta, mire pastor, ¿qué teologías puedo yo leer? Yo la que recomiendo siempre es la de Schaeffer, porque es la más, ¿verdad?, digamos, digerible, una teología sencilla. Ahora pues ya que se la andan llevando de profundos, elevados, pues ya es un gran problema, porque ya uno ya no sabe qué recomendar, pero digamos que para mí, ¿verdad?, Schaeffer es respetable, ¿verdad?, aún a hoy, hasta el día de hoy. Luego está la teología de James Leo Garrett y también la teología de Hodge, y el que le gusta un poquito más, la de Berkhof. Muy buenas teologías. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Hodge hace la explicación de los dos funcionamientos de la ley. O sea, yo sé, hermano, que los tengo cansados, pero yo creo que si no le damos a esto ahorita, poco vamos a poder hacer en un año más, porque ya vamos a ir pasando lo más complicado de Romanos y después de eso ya no lo vamos a volver a tocar esto por bastante tiempo. Entonces, quiero explicarlo bien. Primero, veamos lo que dice Hodge con respecto a al funcionamiento de la ley. O sea, Dios dio la ley y la ley no debe ser considerada mala. Eso yo lo he aclarado una y otra vez, les he dicho, la ley tiene un propósito bueno. El problema es el pecado humano. O sea, nosotros hemos tomado la ley y la interpretamos de una forma incorrecta, que en este caso el judaísmo fue el que tomó la ley de una forma religiosa, ¿verdad? Entonces, la primera función de la ley yo la expliqué. Primero lo digo rápido. La ley tiene dos funciones. Una, acusar el pecado. Eso ya estamos claros. O sea, nos denuncia. Si no tuviéramos la ley de Dios, nosotros no supiéramos en qué nos estamos equivocando. Ahora, el segundo propósito, y esta es la palabra que yo uso, pero realmente es fea, pero es la que implica, pues, es incitar a pecar, es incitar al pecado. Y esto lo dejé un poco claro la última vez, porque como les expliqué, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, nos acusa, sí, nos dice en qué nos estamos equivocando, pero por otra parte, cuando nos prohíben algo, nos incita a querer hacerlo. Entonces, el teólogo Charles Hodge dice eso, o sea, aclara las ideas, ¿verdad? Entonces, pero aquí es donde yo ahora voy a explicar esto. ¿Por qué razón? Porque en el testimonio de Pablo, él está hablando que en un tiempo él interpretó la ley de una forma literal, de una forma de letra,
de una forma materialista, externa, como judío. Pero después él encontró el verdadero sentido de la ley, que es el sentido espiritual. Entonces, para no confundirlo, primero les voy a explicar lo de Hodge. Hodge dice esto: la ley, aunque no puede asegurar la justificación ni la santificación de los hombres, desempeña una función esencial en la economía de la salvación, ya que se encarga de iluminar la conciencia y asegura su veredicto en contra de una multitud de males, los cuales no habríamos reconocido como pecados de otra manera. Entonces, Hodge dice, la primera función de la ley es iluminar el pecado. O sea, nuestra conciencia es iluminada por la ley, porque la ley nos dice, en esto está fallando. Claro, nosotros inmediatamente al ver la ley y habernos acusados, podríamos determinar un montón de cosas que tal vez para nosotros no son faltas, ¿verdad? Yo ya les he dicho a ustedes que los judíos, contando, ¿verdad?, los preceptos, dijeron que eran 613 preceptos. O sea, hay preceptos morales, preceptos levíticos, preceptos civiles. O sea, la ley, hay ley civil, ley sacerdotal y ley moral. Las únicas 10 leyes que nosotros conocemos es la ley moral, ¿verdad? Es no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? O sea, y los 10 mandamientos, y no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo. Ya lo vamos a ver. Entonces, primera función de la ley, señalar e iluminar la conciencia para ver qué cosas estamos escondiendo ante Dios. La segunda función que dice Hodge y explica de esta manera, esta cita yo la tomé de esta teología. La segunda función es que despierta el pecado. Mire qué interesante, despierta el pecado, incrementando su poder y haciendo del tanto en sí mismo como en nuestras consecuencias excesivamente pecaminoso. Por lo tanto, produce ese estado mental que constituye una preparación necesaria para la recepción del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que dice Hodge en segundo lugar? Que la segunda función es despertar el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque no matarás y uno quiere matar, no codiciarás y uno quiere codiciar. O sea, cuando a usted le prohíben algo, usted lo quiere hacer y se rebusca para hacerlo a escondidas. Entonces, Hodge dice que esa es la segunda implicación que en la conciencia el ser humano tiene. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Hodge con esto? Que prepara el corazón al evangelio. O sea, eso es algo interesante que podemos pasar por alto, porque dice, prepara nuestros corazones al evangelio. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque tenemos que dejar claro que no podemos salvarnos por cumplir los mandamientos. Y eso yo lo vengo citando y recitando y diciéndole, señores, nadie se va a ir al cielo por cumplir los mandamientos, ¿verdad? ¿Para qué sirve la ley entonces? Sirve para señalar el pecado y para incitarnos a pecar. O sea, esa es la cuestión. Ahora, ponga atención. La segunda función, y esto lo dejo claro, póngame atención. La ley por sí misma no es mala, sino que es el pecado, porque el pecado es tan perverso. Fíjate cómo es el pecado de perverso, que toma la ley de Dios y la usa para que el pecador sienta ganas de violar la ley. Entonces yo dije en la enseñanza anterior que lo malo no es la ley, sino que es el pecado residente. ¿Cuál es el pecado residente? El que mora en todos nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué se llama pecado residente? Porque es el pecado que tiene cualquier persona que ha nacido, ¿verdad? Todos tenemos ese pecado. ¿Cuál es la diferencia del creyente? Cuando venimos a Cristo, tenemos la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza que Jesús nos ha dado a nosotros. Entonces, el pecado residente pelea con la naturaleza que Jesús nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. El pecado que tiene una persona sin Cristo es residente porque habita en él, pero él ya no tiene la naturaleza de Jesús y por lo tanto persiste en el pecado. Entonces, toda persona, mire las palabras que he usado. O sea, 3 conceptos teológicos. Primero, ¿verdad?, las 2 funciones de la ley. Y tercero, el pecado residente que estoy explicando, que es el que tenemos por naturaleza, ¿verdad? Todos los que hemos nacido humanamente, ¿verdad? O sea, pero cuando venimos y recibimos a Cristo, tenemos nuestro nuevo nacimiento. Fíjate que te voy a contar algo del Evangelio de Juan. Cuando tradujeron el Evangelio de Juan,
que yo no critico porque yo no soy traductor y no puedo hablar como traductor porque no tengo la pericia, ¿verdad?, de Cuasidora de Reina ni de Cipriano de Valera. Pero cuando dijo Jesús, te es necesario, a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, la palabra en griego que se usa, y esto que te quede claro, se dice génetos anoten, así se escribe en griego, génetos anoten. Y fíjate que génetos anoten quiere decir nacido del cielo. Entonces los traductores no pudieron traducir de una forma feliz y pusieron de una forma correcta, porque yo no voy a criticar eso, pero lo que quiere decir es el nuevo nacimiento. Te es necesario nacer de nuevo. Pero cuando Jesús dijo eso te es necesario nacer del cielo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza terrenal, que es la que nos dio Adán, y la naturaleza espiritual, que es la que nos dio Cristo, que es una naturaleza nueva celestial. Entonces, ¿cómo podemos vencer el pecado en nosotros, el pecado residente? Con la naturaleza espiritual. Genetos anoten, ¿verdad? Nacido del cielo, soy nacido del cielo. Tengo dos partidas de nacimiento. La partida de nacimiento que dice que nací en la tierra en tal fecha, pero también tengo la partida de nacimiento que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, recibí una nueva naturaleza para pelear con el pecado que hay en mí. Muy bien, expliqué las dos naturalezas. Ahora expliquemos lo que Pablo nos va a explicar aquí. Vaya. Dice Pablo, este es testimonio personal, habla en primera persona, yo, cuando él está explicando esto. Entonces él dice que por un tiempo él los mandamientos los conoció. ¿Por qué? Porque como judío, desde pequeños tenía que aprenderse de memoria los libros sapienciales, por lo menos los proverbios, ellos los manejaban. Un niño ya de 14 años ya se podía grandes textos de la Biblia. Entonces, Pablo no es que no supiera la ley, Pablo se la sabía, pero solo la letra. Y aquí hay personas que viven por la letra y no por el espíritu. ¿Y cómo es eso, pastor? Porque alguno dirá, explíqueme eso de la letra y el espíritu. Bueno, cuando cerramos el verso 6, Pablo nos habla acerca de dos regímenes. El régimen que tenemos nosotros espiritual y un régimen que es el que está señalando. Veamos estos dos regímenes, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo del ¿qué? De la letra. ¿Cuál es el régimen de la letra y cuál es el régimen del espíritu? Eso es lo que voy a describir ahorita. Para describirlo necesito que corra conmigo el verso 7 y 8. Note esto. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que él por medio de la ley, él conoció el pecado. Esto es lo que Pablo está diciendo. La ley no es mala, sino que la ley es buena porque nos señala los pecados que hemos cometido. Entonces, punto y coma. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Y esto es lo que yo expliqué la última vez. Que la codicia, hermanos, ¿verdad?, es el pecado más íntimo porque es el que no se nota. Todos los pecados se notan. El adulterio, ¿verdad?, el robo, incluso la idolatría se nota, pero la codicia no se nota. Entonces Pablo dice que él por un tiempo no conocía eso. Él entendió la ley porque entendió ese precepto. Dice, no codiciarás. Y yo les enseñé en el sermón anterior que es el único pecado íntimo y que es el 10º mandamiento. Y que los últimos 5 mandamientos son para el hombre y los 4 mandamientos primeros son para Dios. Y si usted quiere ese sermón, usted lo puede escuchar repetido nuevamente. Ahora, pero como yo quiero explicar esto, no quiero volver a explicar lo mismo, sino que Pablo dice, ponga atención el verso 8, mas el pecado tomando ocasión, mire la palabra que ocupa, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿cuál era el problema? Pablo había leído los mandamientos toda la vida. Pablo conocía la letra, pero no conocía el espíritu.
Por eso Pablo está diciendo, por un tiempo, mira lo importante del verso 9, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Las dos palabras que ocupa Pablo, la palabra revivir, erkomai, y la palabra venido, erkomai, y la palabra revivió, que es anatzao, quiere decir que él descubrió, ponga atención la palabra, o sea, él intelectualmente descubrió algo en la ley. Él la leía, pero solo leía la letra, pero no entendía el espíritu. Entonces, vaya, esto es lo que pasó. No es, vaya, les hago una pregunta, ¿cuándo Pablo vivió sin la ley? Si desde pequeñito él ya se la podía. Es que lo que pasa es que Pablo no conocía el espíritu de la letra, solo conocía la letra de la ley. ¿Cuántos aquí conocen solo la letra, pero no el espíritu? Entonces, ahora se los explico yo. Yo se los dejé explicaditos más o menos la semana antepasada. ¿Por qué? Les conté la historia de Orígenes, ¿verdad? Que dijo, ¿verdad? Interpretando aquel texto, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, ¿verdad? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Entonces, Orígenes entendió el sentido de la letra, pero no el espíritu, porque él se cortó sus órganos genitales, ¿verdad? Entonces, porque él pensó que si tenía alguna concupiscencia con alguna mujer, él no iba a entrar al reino. Entonces se cortó sus órganos genitales aplicando la letra, pero no el espíritu. Ya vamos a explicar eso. ¿Quién explicó entonces el espíritu de la ley? Les voy a dar ahorita 3 ejemplos de lo que es la letra y el espíritu, para que le quede claro lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, por un tiempo yo viví sin la ley, o sea, no conocía este sentido, yo solo conocía los mandamientos. Y ya les voy a explicar el efecto que provoca esto. Primero, vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 5 y ahí vamos a ver los 3 casos. Mateo capítulo 5, vamos a hablar de la letra y del espíritu. Pablo por un tiempo solo conoció la letra, pero no conoció el espíritu. Mateo 5, versículo 21. Veamos primero el caso de no matar, del mandamiento de no matarás. ¿Qué es lo que dice la letra? No matarás. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que dice la letra? No matarás. Vale. ¿Qué hacen los judíos? Mira lo que los judíos hacían. Pone atención. Mira, los fariseos decían, vos podés, cualquiera de nosotros puede odiar a cualquier persona, ofender a cualquier persona, siempre y cuando no lo mates. Entonces, pone atención. Si nos vamos por la letra, el mandamiento dice, no matarás. Ese es el error de los fariseos. Los cristianos fariseos dicen, ay, es que yo no mato a nadie. Yo nunca he matado. Si el pastor, a saber qué le pasa, quizás a saber, ¿verdad?, de dónde viene y anda hablando loqueras, que no sé qué. Yo nunca he matado a nadie. Vamos a ver si no has matado a alguien. Porque Jesús interpreta la letra de la ley y dice, ¿qué quiere decir su espíritu? Cuando Dios dio los mandamientos, no fue para que usted dijera, no voy a matar, no voy a matar, no voy a matar. No, sino que Él lo dio para que usted pudiera cumplir estos preceptos que Jesús hace. Entonces, la fórmula que Jesús da es que menciona el mandamiento de la ley con la fórmula diciendo, habéis oído. Habéis oído quiere decir el mandamiento de la ley, pero yo os digo, dice Jesús. O sea, a lo que le tenemos que poner importancia es a yo os digo. ¿Por qué? Habéis oído es la letra, pero yo os digo es el espíritu. Entonces dice Jesús en el versículo número 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de ¿qué? Entonces usted podía ofender, usted podía hacer lo que sea, maldecir, y a usted nadie le pasaba nada. Pero Jesús dice, no, señores, miren lo que dice el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire bien, diga conmigo ira. Con solo estar enojado con alguien,
Jesús identifica que aquel que asesina a una persona es como aquel que odia, porque lo que empuja a asesinar es el odio. Entonces, la ira en griego se escribe timos y orge. La ira timos es la ira que los mecha corta, que no se le pueden decir nada. Y que mira, cálmese, hombre. ¿Cuánta gente aquí es irática? O sea, más que coléricos, que no se les puede decir nadie. Y sacan el león, el dragón. Vivís por la ley, papá. No has conocido el Espíritu. Fíjate que uno aprende pero esto es evangelio puro. Después de tantos años de ser creyente, uno dice, no, mejor. Fíjate que estoy en varios grupos y yo me di cuenta que a veces yo sin querer tal vez ofendía, decía, y a veces si no tenemos nosotros la capacidad de poner cosas buenas en un chat, no las ponga mejor, hombre. Entonces me propuse, ya no voy a decir, porque un hermano me dijo, un amigo me dijo, mira, vos ofendesme. Entonces cambié mi actitud y ahora, aunque me da cólera, pero muchas veces no voy a ofender, voy a engrandecer, voy a motivar, porque muchas veces el celo, el enojo nos domina. La ira puede ser timos porque es de mecha corta, pero puede ser orge porque es aquella que se va guardando. Hay gente que en el ratito no le dice nada, pero allá cuando viene a sentir, estalla. Entonces esa es la ira que se va calentando, ¿verdad? Y va guardando y guardando, pero siempre siente cólera. Allá al rato, ¡pum!, saca todo. Jesús dice, la ley, la letra dice, no matar. Pero el espíritu es, no podés enojarte con nadie. Qué tremendo, ¿verdad? Peor, porque aquí viene dos cosas, palabras, mire, punto y coma. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de ¿qué? La palabra necio y fatuo en griego, palabra raca y moros, quiere decir estúpido, tonto. Perdone que use esa palabra, que no hay otra forma de traducirla. Disculpen, vaya a ver el griego, revíselo y no hay manera de poder cambiarla. O sea, es tan ofensiva que cuando usted ofende a alguien con su lengua, usted lo está matando. Porque claro, nosotros dicen, es que yo no he matado a nadie, sí, pero lo ofendiste tanto que lo desmoralizaste. Y fíjese que cuando uno dice esa palabra, tanto raca, porque es una persona tan tonta que no se ubica en el espacio, en el tiempo. Entonces, cuando yo estudié eso en griego, ¿verdad? Lo estudié en un diccionario, se llama Diccionario Teológico del Griego, se llama de Lothar Koenen. Y Lothar Koenen dice de que es una persona que es decirle a una persona que es una ofensa tan grave que lo disminuye, lo hace sentir pobre de mente, pobre de corazón. Entonces Jesús no permite ni que ofendamos a alguien. Y la otra quiere decir difamar a la persona, porque usted no le consta que es algo, pero usted inventa un chisme. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Lo mata moralmente, porque cuando usted dice esta persona se está metiendo con aquella persona y usted está sin bases acusando a alguien, usted lo está matando socialmente. Entonces usted puede matar a alguien odiándolo, puede matar a alguien inventando un chisme y acusando públicamente de tal manera que hiere su dignidad, o puede matar a alguien ofendiendo a una persona tan profundamente que se siente esa persona desmoralizada, humillada. Dice Jesús que se quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, hermanos, Jesús nunca, o sea, el Señor Dios, el motivo de él no era no matar, era que no odiáramos a nadie. Ahora, les hago una pregunta: ¿quién puede cumplir eso? Así honestamente, hablando humanamente, ¿quién aquí en esta semana no se ha encendido y ha querido ofender y ha dicho,
¿Quién aquí en el carro y no ha querido, y hasta le ha salido una palabra ofensiva? ¿Quién aquí no ha inventado un chambre? Ay, seré yo, Señor. Sí, es usted, exactamente. Y soy yo también, porque cuando estamos y tenemos oportunidad, a veces decimos cosas de personas que no debemos. O sea, pero eso lo tenemos todos. Entonces Jesús está diciendo, desde ese momento estás ya incumpliendo el mandamiento. Ahora, aquí no es mucho para ir, ¿verdad? Porque este es el segundo ejemplo, pero aquí esto yo lo he repetido y dicho, ¿verdad? Versículo 27. Ya sabíamos que no teníamos que adulterar, eso ya lo sabemos. Pero Jesús dice, mira, fíjate bien lo que decían los fariseos. Los fariseos decían, tú puedes desear a una mujer, incluso, pone atención, los fariseos no es que los permitían, porque no lo permitían, pero usted podía acostarse siempre y cuando el marido, ¿verdad?, no le encontrara a la mujer o no lo encontraran a usted en el acto del adulterio, no era falta. O sea, el judío podía ver a la mujer, desearla, codiciarla y hacer cualquier cosa, siempre y cuando no los hallara. Entonces, muchos somos bien judíos aquí en eso, ¿va? Porque, o sea, y somos bien fariseos también, porque el fariseo decía, si mientras no te encuentres, porque aquí se quitó ese delito en el Código Penal, y eso me lo enseñó el doctor Silva. Cuando estudiamos Derecho Penal 1, él decía, él fue el creador del Código Penal, y el doctor Silva dijo, nosotros tuvimos que quitar del Código Penal la bigamia, que era que dos personas, ¿verdad?, estuvieran, o sea, el adulterio, perdón, como un delito, ¿verdad?, la bigamia como tal, porque nunca se podía probar. O sea, imagínese llegar a usted a una corte y decir, ay, que mi marido fue, ¿y cómo? Y las pruebas, ¿verdad? O sea, no es tan fácil, ¿verdad? O sea, solo que los hay, ahora sí, ¿verdad? Pero en aquella época, en los 70, en los 80, ¿cómo usted iba a llegar a un tribunal con una foto digital, una cosa que ahora hacen, ¿verdad? Porque ahora, pues hay de todas las evidencias que puede presentar, prueba instrumental, testimonial, usted puede llevar lo que sea. Pero es que era tan difícil, ¿verdad?, probar que un hombre andaba con otra mujer que mejor lo quitaron, ¿verdad? Entonces, aquí pasó eso. Ellos decían, usted métase con quien quiera, ¿verdad? Pero Jesús dice, no, señores, yo no les di el mandamiento para que ustedes no conozcan, sino que les quiero enseñar algo. Desde el momento en que vos deseas en tu corazón a una mujer que no es tu esposa, ya cometiste ese pecado en tu propio corazón. Ya lo cometiste. Mira lo que dice el verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Más claro que el agua no puede ser. Entonces, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vale, les hago una pregunta. ¿Quién puede cumplir eso? Yo, como no soy mujer, no le puedo decir ¿qué le puede? Porque de repente a mi cuñada, ¿verdad?, le gustaba el personaje de Superman, un caballero que yo le veo el cuerpo bien musculoso, todo bien guapo. Y de repente le comenzó a mi esposa a decir, mire que es bien bonito. A mi esposa no le gustaba, pero de repente le comenzó a gustar. Y ahora yo tengo que vivir que mi esposa esté enamorada de Superman. Pero en la nueva generación, ¿verdad?, no de Christopher Reeve, que ya murió, ¿verdad? No. Y yo veo al muchacho y yo digo, si este muchacho es guapo, ¿va? O sea, o sea, no es que me guste, ¿va?, porque es que cuando un hombre es muy guapo, parece mujer, no varón, ¿va? Por eso es que aquel texto bíblico que dice que el hombre es como el oso, entre más feo es más hermoso, ¿va? Entonces, el hombre tiene que ser feo, ¿va?, y ordinario, ¿ah? Así como Guillermo Iraeta, ¿va?, pelón y todo. Entonces, pero hay que ser ordinario, así un poquito bonito. Tengo mis dudas yo, pero bueno, no sé una mujer, pero realmente desde que se codicia a un hombre, ya se está pecando, se está adulterando. Entonces, claro, mi esposa me termina sacando, es que a vos te gusta esta artista de televisión. Y es cierto, ¿verdad? Me gusta una muchacha, pero es gringa, en mi vida la voy a ver, pero ni cerca. O sea, pero ya es codiciar, ya es adulterar. O sea,
Cualquier otra cosa y parecido es pura coincidencia. Así que si usted pelea con su mujer o con su marido porque ven una película, pues ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que pasa. Ese es el segundo ejemplo. Veamos el tercer ejemplo. Este es quizás el más tremendo. La ley decía, ojo por ojo y diente por diente. Verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es eso? Diga conmigo, la venganza. La venganza, diga. O sea, la ley decía, si a vos te quitan un ojo, quítale un ojo. Si a vos te roban un ganado, robale un ganado. Lo que Dios quería hacer era regular la venganza para que las personas, por ejemplo, aquí hay personas tan vengativas que si le chocan el carro, va a querer incendiar el carro del vecino. No, lo que quiere decir el texto es que la venganza debe de ser proporcional. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. Y hay gente que vive así, porque se vive vengando de personas, se vive vengando de gente. Yo me acuerdo en Usulután, una muchacha, hermano, que fíjese cómo fue la muchacha esta, que fue al banco y ojo, mire, hizo una carta mía pidiendo la destitución de un muchacho del banco y pidiendo ahí que yo me quejaba porque el muchacho había tomado las claves de las cuentas de mis cuentas personales. Mire, le fue a armar un relajo al banco. ¿Y sabe cuál fue el punto? Al día siguiente de esa situación que lo despidieron a él porque trabajaba en el Banco Promérica, él vino a hablar conmigo, pero la gerente habló conmigo, me lo pasó por teléfono. Pastor, usted escribió esta carta. Mire, señora, le digo, jamás en mi vida yo he escrito eso, ni conozco a este muchacho, ni sé quién hizo mi firma. ¿Sabe quién la había hecho? La esposa. ¿Y sabe por qué? Porque tenía una infidelidad con la compañera de la caja, ¿verdad? Entonces terminó sacándolo. Terminó sacándolo. Pero yo le dije a la señora, mire, yo no hice eso. ¿Cuál fue el problema? Ella se quiso vengar. Mire, hay gente tan vengativa, hermano. Y uno dice, ¿cómo es posible que este haya guardado esto tanto tiempo? Es que es gente pícara, hermano. Entonces, hay gente que vive así, ojo por ojo, diente por diente. Y aunque no lo digan, así son. Si se les hace algo, se desquitan con otra cosa. Si se les hace una situación o se les dice, se desquitan con peores situaciones. Entonces, este tercer ejemplo, lo que Jesús dice es lo contrario. 39, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Entonces aquí hay dos casos. El primer caso es la persona que te humille pegándote en el rostro, porque esta es la humillación más tremenda para un judío, que te pegue en la cara a alguien. Y la segunda es un embargo, porque a una persona es morosa, es deudora, y la ley permitía que usted se le fuera a quitar la túnica, ¿verdad? Pero solamente en el día. O sea, si alguien le debía algo, usted le podía decir, quítese la túnica, démela a mí, pero la ley decía que tenía que entregársela después en la noche para dormir. Entonces, lo que quiere decir el verso 40 es que usted tiene que evitar cualquier pleito legal. Si usted, mire, puede hacer un acuerdo hasta donde pueda hacerlo, hágalo, pero no vaya a pelear. Y si eso implica entregarle a alguien algo, déselo, hombre, para evitar un pleito. ¿Sabe por qué? Porque al final el que pierde es esa persona. A mi suegra, mi cuñado le mandó $3,000 y pico de dólares. Se fue a hacer un tratamiento odontológico a una clínica, ¿verdad? De donde se hacen implantes y cosas. Y el señor le estafó, le robó literalmente los 3,000 pesos. Mi mamá trabaja ahí mismo en el Consejo Superior de Salud. Ella misma podía haberlo procesado y haberle cobrado ese pisto que le ha robado. Pero fíjate que me gustó la actitud de mi cuñado. Mamita le dijo, no se preocupe, el pisto se hace. Y además que esa gente no prospera, la que anda robando. Es cierto, hermano, eso lo va a perder por otro lado ese doctor. Y se lo aseguro que va a pagar, porque si así hacen con esa gente, mire, hay un centro odontológico en Santa Tecla que es un edificio grandísimo. Y ahí están denunciados 23 odontólogos, hermano. Oiga bien, 23, o sea, no hay uno que le haga un relleno bueno ahí. Todos son estafadores. ¿Sabe por qué?
a crédito, mire, le voy a ir pagando 20, 30 pesos y nada, no le están haciendo nada. Hasta que le terminan bajando a la gente. Y ahora se han hecho estafadores hasta los odontólogos. ¿Qué dice Jesús? Dale la túnica con tal de no pelear. Mire, le voy a devolver 50 pesos. Vaya, pues está bueno, démelo. Ahí quedemos. Ahora, lo terrible es lo de la mejilla, porque aquí hay muchos que literalmente han tomado, pégame en la otra, dame. No, lo que Jesús está enseñando aquí es, si alguien te pega humillantemente, dándote en el rostro y haciéndote sentir mal, ¿cuál es la cosa que tú tienes que hacer? No levantar la mano. O sea, amarrarte aquí y decir, no la voy a levantar, no me voy a vengar por mí mismo, no se la voy a devolver. Eso se llama morir al deseo de venganza. Porque vos le podés hacer el mal, pero no lo usás el poder para dañar a nadie. Y Jesús no quería, hermano. Dios cuando les dijo ojo por ojo, diente por diente, Él no quería, hermano, que se fueran a ver, vos me sacaste un ojo, yo te saco a vos el tuyo. No, sino que lo que Jesús quería y lo que Dios quería es que se perdonaran. Entonces mire qué diferencia hay entre la letra y el espíritu. ¿Cuál es la diferencia de la letra? Hay personas que viven cumpliendo la letra, pero Dios no quiere que cumplamos la letra. Dios quiere que nuestro corazón sea transformado, que murás a la venganza, que dejes de andar buscando el hombre o la mujer que no es tu esposa, pero eso tiene que nacer del corazón. Que vos cuando alguien te ofenda no vengas a querer venir y a golpear a la persona o porque estás matándolo. Si estás odiando a alguien, hermano, la diferencia entre la ley y el espíritu es que el espíritu transforma el corazón. La ley solo ordena y nadie puede vivir cumpliendo solo la ley. Entonces Pablo enseña en su testimonio que él por un tiempo creía que conocía la ley, pero no conocía el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era no codiciar. Y eso era algo tan profundo, porque lo que Dios ha prometido no es, hermano, que uno cumpla los mandamientos, sino que lo que Dios ha prometido es un cambio del corazón. ¿Cuál es la diferencia? Te explico. Cuando una persona quiere vivir por la ley, comienza a hacer obras y se enorgullece. Y parece el caso que voy a citar ahorita, porque la persona, los judíos lo que hacían era, yo cumplo los mandamientos, entonces se enorgullecían y decían, yo estoy cumpliendo todos los mandamientos de la ley de Dios. Y comenzaban ellos a decir, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no cometo este pecado. Pero oiga esto, si usted va conmigo rápidamente al testimonio del rico, mire bien, del joven rico, Marcos 10, 17. Mire cómo el rico habla, el joven rico habla de cómo cumple los mandamientos. Y esto es lo que le quiero mostrar. Cuando uno cumple la letra de la ley, se enorgullece. Amén. Cuando uno cumple la letra de la ley, se enorgullece. Mira, cuidado con enorgullecerte, porque yo estoy más que consciente que en la fe, en las cosas de Dios, habemos muchas personas que estamos en fariseísmo. Fíjate que yo no sé si un día lo voy a hacer, pero yo he tratado esto de hacerlo hasta de no hacerlo. Construimos casas muchas veces, no casas, yo no le voy a mentir, yo nunca he construido, pero a un anciano le construimos un cuarto para que él viviera tranquilo. Nos costó 1,500 pesos, o sea, pero yo lo que he tratado, o sea, yo les dije a los hermanos, este es el proyecto de construcción. Pero nunca les dije, mire, aquí está el anciano. ¿Por qué? Yo sé que todas las organizaciones sin fin de lucro hacen lo mismo. Les dan la bolsa a las personas y le toman la foto. Le dan la bolsa. Y yo, sinceramente, no. ¿Por qué? Porque entonces el orgullo es para nosotros. Mira, mucha gente se enorgullece por lo que es. Se enorgullece por lo que hace. Y si yo, o sea, sinceramente, a mí muchas cosas digo, que pudiera yo reportar esto, sí, o sea, lo podría hacer, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no tiene sentido. Si Dios lo ve, es suficiente. Y muchas cosas en la vida, realmente, hermano, usted hágalas sin que le aplauda a nadie, hombre. Si es necesario, en silencio, sin que pase algo, sin que pase nada, que no es necesario. Si con solo que Dios te vea estás suficientemente bendecido, porque Él te va a exaltar.
Pero cuando nosotros estamos buscando, ¿verdad?, el aplauso personal, el que nos digan, ¿verdad?, estamos en el espíritu del joven rico, que él decía: yo ya cumplí los mandamientos. Cuando dice Marcos 10:17, dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo un Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No, él había cumplido todo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo que le citó Jesús solamente son los 6 últimos mandamientos: honrar a padre y a madre, no matar, no codiciar. Pero no le tocó los primeros 4. ¿Cuáles son los primeros 4? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano, respetarás el día de reposo. Esos 4 no se los tocó. ¿Y cuál era el pecado que él estaba cometiendo? El primero, porque él tenía dioses ajenos. ¿Cuál era el Dios del joven rico? El dinero. Entonces ahí está el espíritu, mira. Ahí está el espíritu, mira lo que dice. Él entonces respondiendo dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu ¿qué? Entonces mire lo que hizo. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, ¿cómo pues si su Dios era la plata? Entonces la letra: no, yo no mato, yo no hurto. O sea, cuando uno se va por la letra hay orgullo, pero cuando uno se va por el espíritu, ¿qué hay? Al contrario, un reconocimiento de decir: yo no puedo cumplir los mandamientos, no puedo, porque imagínense todo lo que hemos hablado ahorita. Se nos ha pasado por la mente vengarnos, hemos hablado mal de personas, hemos tomado, hermano, muchas veces palabras para ofender a otros. Claro, hermano, lo hemos hecho. Claro que sí, hermano, que no solamente no hemos puesto la otra mejilla, sino que le hemos dado garrote, si es posible, a la persona. Lo hemos hecho. Y aquí usted, porque hay pastores que hasta se paran y dicen: sí, como hombre, vaya, nos vamos a romper. Así lo hacen. ¿Y cómo es como hombre si somos hijos de Dios? Y hay gente que dice: usted me anda buscando, me va a encontrar el verdadero. ¿Y qué verdadero vamos a encontrar? Que no sos cristiano, pues. ¿Sabes qué pasa? Vivís por la ley, vivís por la letra, sos hipócrita, porque andás haciendo las cosas para cumplir los mandamientos, sentirte orgulloso que vos sos bien cumplidor de tus cosas, de la religión, y todavía condenás a otros y decís: este es aquí, este es allá, pero vos sos peor que ellos, porque lo que andás en la mente y en el corazón es algo más podrido que lo que andan esas personas. Qué terrible lo que somos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Estos últimos meses yo me he dado cuenta, o sea, cada vez me doy cuenta más y más que gracias a la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, yo he sido salvo. ¿Sabes por qué? Porque me he sentido tan incapaz, hermano. Me he sentido tan hipócrita, tan falso. Y yo he dicho: Señor, perdóname. Jamás, mira, tengo 43 años, acabo de cumplirlos, pero en mis 43 años yo digo que cada año más me doy cuenta, hermano, de mi incapacidad. Antes yo bien fácil, yo le decía: yo tengo a Cristo en el corazón, me voy a ir al cielo. Pero porque yo me basaba en aquello que yo predico, yo sirvo. ¿Sabes qué hago ahora? Todos los días ante la presencia de Dios: mira, Dios, sé que yo no cumplo, yo no puedo. Si soy así, soy así. Pero ¿sabes qué me he vuelto más capaz? Me he vuelto más capaz de hablarle a Dios con confianza, porque antes no le decía esas cosas. Fíjate, Señor, que así por pura hipocresía, ¿verdad?, he hecho esto. Por pura idolatría he hecho esto, Señor. Perdóname. O sea, una cosa que yo quería que caminara allá, y Dios, que no, me detuvo todo. Me detuvo todo. Y dijo Dios: aquí yo soy el rey todavía. Te calmás, papito, y venís aquí a orar, a adorarme, porque yo soy tu rey. Entonces, cada día Dios me recuerda que yo no soy digno, hermano. Yo no soy digno. Y yo espero que usted tampoco. ¿Y sabes qué? Lo que decía mi jefe es cierto. Yo cuando pongo los sermones, tengo unos sermones en mi cuarto, en la casa de mis papás. Esos sermones son CDs que grabó Pedro
en Acajutla, desde el año 2005, mis primeras predicaciones grabadas. Y cuando yo escucho esos sermones me da pena, hermano. Pero no me da pena por la teología, me da pena por lo hipócrita. Porque yo le decía a la gente, es que ustedes aquí, y yo me acuerdo, hermano, lo que yo andaba haciendo. Y yo digo, perdóname, Señor, es que no. Y no es que, que me he vuelto más suave, porque es mentira, ¿verdad? Pero yo soy más consciente, porque el jefe siempre nos decía, el pastor general, espérense que tengan mi edad, espérense que tengan mi edad. Ahora comprendo. Ahora entiendo por qué la gente se divorcia, ahora entiendo por qué la gente es infiel, ahora entiendo por qué la gente roba, ahora entiendo por qué las personas caemos. Yo comprendo eso, claro, porque ya tengo más de 13 años casado, entonces ya sé que es eso, mi esposa igual. Pero antes no, antes uno habla desde afuera y dice, ay, condena y condena. No, cálmense. ¿Por qué no vamos como Pablo? Y si no hemos leído bien los mandamientos, démonos cuenta de algo. Ninguno aquí es capaz de cumplirlo, ninguno. Por lo tanto, en lugar de sentirse que son santos y que son una gran cosa, humíllense ante la presencia de Dios. Humíllense, señores, y digan, soy indigno, soy pecador. Mejor me callo, guardo mi boca y dejo de andar de altanero en la iglesia, de orgulloso en la iglesia, de ser la gran cosa que me llevo a saber de qué. Mejor humildemente. Y cierro. Pablo explica que él no entendía eso. Pero esas palabras claves de Romanos 7:9, porque esto yo lo expliqué ya, pero lo vuelvo a decir. Estoy haciendo una pequeña paráfrasis. Mire lo que dice para cerrar. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pregunto, ¿es que Pablo no tenía la ley? No, sí la tenía. Lo que pasa es que no la entendía. Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted ya entendió la ley, hermano? Espiritualmente hablando, ¿ya entendió el sentido espiritual de la ley? Que no es no matarás, no adulterarás. No, es aquí, mira, el corazón. Entonces, si ya entendiste que no puedes cumplir, aquel que está en el otro lado que dice, yo ya entendí, yo no puedo cumplirla. Entonces, mira el efecto que provoca en nosotros. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esa palabra venido y revivir quiere decir que tuvo la idea. Venido el mandamiento quiere decir que entendió el sentido correcto del mandamiento, el sentido espiritual. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Dice, y yo morí. ¿Por qué murió? Porque se dio cuenta que no había cumplido los mandamientos. Uno no cumple los mandamientos, hermano, no puede cumplirlos. Entonces, cuando uno no los puede cumplir, ¿qué es lo que hace? Se aboca a Jesucristo y le dice, Jesús, ya me di cuenta que los mandamientos no los puedo cumplir, al contrario, los violo, al contrario, me los paso por encima. ¿Y sabe qué es lo que hace Jesús y su Espíritu Santo? Nos regala un nuevo corazón para obedecerle a Él. Entonces, no es la cosa de cumplir los mandamientos, es de tener un nuevo corazón para obedecer. ¿A quién? Al Señor. Eso se llama andar en el Espíritu. Eso se llama entender la ley por el Espíritu y no por la letra, no por lo superficial. Entonces, dice Pablo, que entendió él, comprendió el mandamiento y yo morí, dice, verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, esa parte es la positiva. Porque Dios nos dio los mandamientos, ¿para qué? Para que viviéramos por ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? El mismo mandamiento se convierte ¿en qué? En muerte. Mire lo que dice. A mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que no podía cumplir. Entonces él entendió que no podía cumplir. O sea, cuando encontró a Cristo, él se dio cuenta, no puedo cumplir el sentido espiritual de los mandamientos. O sea, no puedo cumplir ni la letra, ni el espíritu. Ni el espíritu. ¿Por qué? Seamos honestos. ¿Podemos cumplir la letra? No. Tal vez porque usted no mata, yo no mato. ¿Ah? Pero el espíritu, no. ¿Por qué? Por dentro ardes en ira, por dentro ardes en cólera, por dentro ardes en envidia. O sea,
La letra la cumplí. Aquí hay muchos que no han adulterado, pero por dentro no hemos cumplido el Espíritu. Entonces, ¿qué nos hace sentir en la ley? Que no podemos cumplir el precepto. Humillarnos ante Cristo y decir: estoy muerto porque el pecado me condena. Entonces el verso 11 y cerramos. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces el pecado, mire qué interesante, con esto cierro. El pecado tomando ocasión, la palabra ocasión quiere decir el pecado utiliza el mandamiento, oíste bien, nos motiva para que pequemos. Y nosotros, en lugar de venir y cumplir los mandamientos, los violamos. Porque espiritualmente nadie puede cumplir la ley y nos mata. Pero la palabra me engañó es bien interesante, porque son las mismas palabras que Eva dice en el jardín del Edén. Porque en el jardín de Edén se cumplió esto. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Solo escuche Génesis 3:13, no lo busque. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El pecado es igual. El pecado, hermano, toma el mandamiento y nos hace incitar para que nosotros queramos violarlo. Y ahí es donde morimos. Por lo tanto, no podemos cumplirlo. Y la única manera que nosotros podamos cumplir lo que Dios quiere es reconociendo que somos pecadores y que volvamos a Jesucristo y decir: no me salvo por las obras, sino que me salvo por la fe en Cristo Jesús. Y sabes qué, mira, hermano, te voy a decir algo. Yo hasta me he puesto a pensar y digo: ya no, solo enséñame a amarte, Jesús. Solo enséñame a amarte. A veces me siento, no sé, quizás tantos años en esto, ¿verdad? Y yo digo, y veo a mi alrededor y yo digo, honestamente, ninguno de nosotros cumplimos. Pero gracias a Dios que no, ninguno de nosotros se va a ir al cielo por cumplir nosotros, sino que nos vamos a ir al cielo porque Cristo cumplió los mandamientos. Y cuando yo dependo de Jesús y no de mi ley y lo que yo creo de la ley, entonces Cristo me toma, me hace su hijo de Dios, y yo reconozco que no me puedo salvar por mis propios medios, sino que me salvo por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, como hemos aprendido, la ley tiene la función de condenar y la ley tiene la función de incitar. Y que nosotros, cuando conocemos a Cristo, entendemos la profundidad espiritual de la ley y nos damos cuenta que ninguno aquí puede cumplir los mandamientos, pero tampoco el espíritu de los mandamientos. Por lo tanto, nos hace indignos, no podemos salvarnos por nosotros mismos y tenemos que venir a Cristo Jesús. Por eso, la próxima semana vamos a estudiar el verso 12, porque la ley es santa y es buena. Y nos damos cuenta que nosotros somos pecadores y que es el pecado el que ha trastornado los mandamientos. Y por lo tanto, entreguémonos a Jesús y dependamos cada día más de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra.